A ver, antes de hablar del informe sobre la libertad religiosa en Nicaragua y Cuba, queremos terminar con este tema. Primero, recomendar tu artículo, ¿no? Que es toda una investigación y que puedes ver en Yucabay, ¿verdad? Y me dijiste que... En inglés, en el Washington Stand de Ok, Washington, D.C. perfecto. Yo Suárez, y se llama Represores del castrismo en Río Revuelto de Frontera Sur de los Estados Unidos. Y tú tienes aquí documentado una serie de casos, incluso de algunos que fueron represores ayer, el 11 de julio, en las manifestaciones, ¿no? Hay nombres como Raudel Moreno Vergoya y su esposa Susela Álvarez Tase, que según el artículo colaboraron con la policía política, Yaima Camba Rodríguez, parte de las llamadas de Brigada de Respuesta Rápido, Irán Septién Suárez, que participó en los actos de repudio o los escraches verbales que involucran violencia contra opositores en Colón, en Matanza, Raúl Omar Rodríguez, fundador de la página procastrista La Ciberclaria, Orlando Nápoles Sánchez, y los números, bueno, 34 esbirros y voceros del régimen castrista, 21 represores violentos de cuello blanco, militares y delatores, ciberclarias, este término curioso de funcionarios de medios oficiales o comunicadores, etcétera, y algunos inventados. A ver, el caso más famoso aquí fue Heriberto Mederos, que daba electroshocks en la sala Carbó Serviá del Hospital Psiquiátrico Nacional, que es una prisión dentro del hospital psiquiátrico, por donde han pasado muchos opositores. A Heriberto no se le podía juzgar aquí por un delito cometido fuera de los Estados Unidos, aunque se podía en los organismos internacionales por violaciones de los derechos humanos denunciarse a la larga, pero era un proceso complicado. Ileana Ros-Lehtinen, congresista a la sazón, lo que hizo fue el proceso de denunciarlo, como tú dices, por mentir, y se llevó a juicio para quitarle la ciudadanía. Él en el proceso murió, ya era una persona mayor. Hay otro caso incluso más antiguo de alguien que participó en el secuestro de un avión cuando era parte del 26 de julio, un avión que cayó, que es el primer secuestro de la aeronáutica civil reportado en la bahía de Nipe, y hubo muertos. Aquí hay una señora que era niña en ese momento, sobreviviente. Ese caso fue denunciado, yo creo que tuvo que regresar. Tú tienes aquí documentados algunos casos exitosos también, ¿no?, de denuncias. Sí, eso es correcto. Hay dos casos que invito a los televidentes a que lean el reportaje, donde ha habido éxito en la denuncia de estos represores. En uno de los casos el FBI estuvo involucrado, el represor regresó a Cuba por temor a que la investigación llegara a buen puerto y obviamente le fueran revocados su estatus de residente permanente en los Estados Unidos. Y hay otro que incluso fue sancionado por un juez de Florida, creo que estuvo 6 meses, creo recordar, fueron 6 meses de algún tipo de reclusión, tuvo que pagar una multa y le fue revocado su derecho a la residencia permanente en los Estados Unidos. Estos casos, los que tú cuentas y los que están recogidos en el reportaje, espero que den esperanza a aquellas personas que encuentran a sus represores aquí o en cualquier otra parte de los Estados Unidos, para que sepan que pueden denunciar. Estas personas, por ejemplo, uno de ellos era jefe de prisiones en Villa Clara y fue acusado de torturar incluso a Antúnez, el conocido preso político cubano, de manera sádica. Entonces, estas personas, sí, como tú dices, en una Cuba futura, ante mecanismos internacionales, una Cuba democrática, esos casos no prescriben de violaciones a los derechos humanos. Pero aquí, en la realidad aquí se puede, actual, fíjate, lo que pasa es que el proceso es muy lento. Es más complicado, lo más sencillo es pues el tema migratorio. Exacto. Pero que los que nos están viendo en Cuba sepan que, usted de la Brigada de Respuesta Rápida, usted aparece en los videos. Sí, porque los videos han servido lamentablemente para identificar a los opositores y llevarlos a los tribunales, pero también sirve para identificar a los represores, ¿no? También sirve para saber, usted estuvo, aquí aparece en este video, pues reprimiendo, ¿no? Bueno, ese video tuyo famoso en que te están metiendo a la fuerza en el automóvil, que te están arrestando, pues todo el que participó ahí, si después aparece aquí, la verdad es que es un poquito complicado. Lo que pasa es que este trabajo tan serio que tú has hecho y que también hacen otros organismos importantes, porque está siempre eso de los cubanos de Miami ven fantasmas donde no hay, etcétera. Aquí hay un personajillo que acaba de decir abiertamente que ha estado 20 años
y que venga el FBI, pues el FBI debería ir de verdad y debería tomárselo en serio la sociedad. Si tú llevas 20 años trabajando para los servicios de inteligencia del castrismo y además es obvio todo lo que has hecho, ¿no? Hubo quien se lo creyó, yo no había modo de creérselo nunca. Entonces, necesitamos ese tipo de periodismo, ¿no? Que sea puntual, que diga. Y siempre, yo como recordé al principio, esa máxima que es la que queremos que un día haya en Cuba, de que todo el mundo es inocente hasta que no se le pruebe, ¿no? Y hay maneras, para eso hay leyes, supuestamente. Es terrible, ¿no? Es terrible. La película Plantados de Lilo Vilaplana, yo recuerdo que empieza, y hay otra película también hecha en Nueva York, de alguien que se encuentra a su represor, ¿no? En un supermercado, por eso dije eso, ¿no? Y sucede, hay tanta gente aquí que tú escuchas los comentarios y la gente no se anima a hacer la denuncia. Yo creo que si de verdad es serio, hay que hacer la denuncia, ¿no? Así es, yo invito a todas las personas que identifiquen a represores que hayan actuado en contra suya o contra la libertad individual de otro ciudadano en Cuba, a que lo denuncie. Primero, o sea, yo diría que una buena vía, estábamos hablando Oscar y yo antes de entrar a cámara, es, por supuesto, organizaciones como la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que tienen un camino recorrido en este asunto. Pero Oscar incluso ha hecho la denuncia por otras vías y sería genial que la compartiera en cámara ante las autoridades federales. Claro, porque, a ver, como los delatores en Cuba lo hacían a favor del régimen, tenemos un prurito de, bueno, no voy a convertirme yo en un delator, etcétera, pero aquí no es que somos delatores, esto se hace para evitar que el que está allá dentro de Cuba, que es opositor o en cualquier medida y está indefenso, pues que los que vayan a atacarlo se lo piensen dos veces. Que disuada. Porque no sabes mañana cuándo tienes que estar aquí. Exactamente. Que es lo que pasa, ¿no? Exactamente. Es que yo pienso que debe existir mecanismos, y bueno, al menos a mí se me ocurren dos mecanismos, digamos, para hacer una penalización, al menos una mediática, a través de estas fundaciones, y también otra que puede tener un efecto sobre el estatus migratorio, que es la denuncia a las autoridades migratorias de Estados Unidos, en este caso, o a lo mejor en otros países también, porque estas personas, sobre todo las que entraron y tuvieron que pasar una entrevista o tuvieron que rellenar un formulario migratorio, tuvieron que mentir porque generalmente te preguntan si participaste en violaciones de derechos humanos, en represión, si algún tipo de discriminación ideológica o de género. Todo, ¿no? Entonces, estas personas obviamente tuvieron que mentir al rellenar o al responder a pasar una entrevista. Te pueden quitar hasta la ciudadanía, ¿no? Que era el proceso. En el caso de Erasmo Pablo Gómez, yo reitero, si está viendo el programa, si alguien se lo hace llegar en las redes, pues que tiene todo su derecho a réplica, ¿no? Y a confrontar la realidad, como cualquiera de los otros nombres que mencionamos. Me parece útil si lo hiciera, ¿no? Me parece útil que se defienda, si cree que es defendible. Hasta ahora no se defienden, ¿no? Hasta ahora no ha habido un caso, salen o se esconden o huyen. Lo que me hace pensar es que la mayoría de las denuncias están fundamentadas, ¿no? Están fundamentadas. Ahora, ustedes como opositores que estuvieron en ese momento de esperanza, San Isidro, 27N, el 11J, ¿en qué punto está ahora la oposición? ¿Qué pasa? ¿Va ahora en asamblea extraordinaria la Asamblea Nacional del Poder Popular a ratificar, porque es lo que hacen, una ley que restringe más todavía a los comunicadores, otra nueva ley de comunicación? El año pasado 64 nuevas leyes al Código Penal, 30... Te voy a dar mi opinión. A mí me parece que estas noticias y estas nuevas leyes, su objetivo es tratar de dar un efecto psicológico para intimidar a la población. Pero es que antes de esas estaban otras, y habían otras antes que también hacían lo mismo. Y de todas maneras, ellos ya están represivos el Código Penal. Ya existían. Lo que pasa es que están como que refrescando
Eso, y además ellos la utilizan siempre de forma discrecional. Ellos no pueden controlar la expresión de todas las personas, no lo pueden hacer en la práctica, no lo hacen. Ellos lo que simplemente hacen es, pues, escarmientos y la aplican, pues entonces tienen esta herramienta, digamos, legal para aplicarla y usar de escarmiento a los activistas, a alguna persona que en algún momento les interese, que es un mal ejemplo para ellos. Y que bueno, quieran intimidar y difundir el terror en la población. Pero no creo que haya una gran diferencia. Ellos al final, con estas, sin estas nuevas, ellos pues procesaban a los activistas. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, el delito de propaganda enemiga, que era de 1 a 8 años, ahora es hasta 15. Ese no, el delito de desacato, que es un delito con el que han procesado a tantos opositores, sobre todo los que han, según ellos, ofendido a Díaz-Canel o a otros dirigentes, pues también que era hasta 3 años, yo creo que le han aumentado. Sí, pero es un mecanismo terrible. Pero fíjate que cuando salió el decreto 349, cuando salió el decreto 370 contra la prensa, que se hacían lo mismo. Sí, pero salieron ellos y la gente siguió haciendo, los activistas. ¿Tú crees que no va a frenar a la gente? No va a frenarlo. Y la otra cosa es que, bueno, es verdad que hemos salido muchos, pero se recambia el activismo social y político en Cuba y siempre es como un paso de batón esta lucha. Es una carrera de batón, o sea que van a surgir nuevos líderes y nuevas personas que van a seguir luchando. Así que hay un informe del Departamento de Estado hoy, incluso firmado por el propio Blinken, sobre la libertad religiosa. El informe más detallado es sobre Nicaragua, que es terrible. Bueno, tienen a un obispo preso, pero me llama la atención de que hay también una página amplia sobre Cuba, donde habla de motivos muy específicos, ¿no? Acosos, persecuciones, deportaciones forzosas. Incluso desde el punto de vista institucional se menciona el control ejercido por la Oficina de Asuntos Religiosos, que es una oficina del Partido Comunista y que controla el Ministerio de Educación, por ejemplo. En Cuba no hay que explicarle a la gente, escuelas religiosas, no hay escuelas fuera del Estado, hay un monopolio. La gente dice, no, que hay educación gratis. No, hay un monopolio. Hay un monopolio del adoctrinamiento. ¿No? Hay un monopolio que es funcional al adoctrinamiento del Estado. Y efectivamente la libertad religiosa en Cuba se ve muy lacerada por la falta de libertad en sentido general, la libertad con letra inicial mayúscula, digámoslo así. La falta de libertad para asociarte impide que iglesias de nuevo tipo puedan registrarse legalmente en el registro de asociaciones, y esto acarrea un montón de sanciones contra sus pastores, detenciones, incluso demoliciones de templos. Ahora mismo están detenidos líderes religiosos como el pastor Lorenzo Rosales Fajardo de Palma Soriano, que ha sido sometido incluso a torturas, a vejámenes en la cárcel. También Loreto, el conocido sacerdote de los Yorubas Libres, sí, hermano de Antunes, efectivamente, que también ha sido, y su esposa Donaida, y han sido sometidos a vejámenes también en la cárcel. La libertad religiosa es restringida por el régimen porque entienden que hay una competición allí en esa libertad de conciencia de los individuos para lo que pretende ser una religión secular, que es el socialismo. Una cosa que el informe detalla es que tú no puedes ser un objetor de conciencia para no ir al servicio militar obligatorio, y te especifica, no puedes usar un motivo religioso. Y está el caso de estos 2 padres que cumplieron 2 años de cárcel por querer educar a su hija dentro del hogar, que es una cosa común aquí, ¿no? El hogar como escuela, porque no puedes optar nada más que por una escuela donde te adoctrinan desde el matutino, ¿no? Donde te ponen ahí a gritar consigna, te cuelgan una... Mira ahí el caso, sus hijos, ¿no? La hija y el hijo. Ramón Rigal y Adi Espósito y sus 2 hijos. Eso me parece uno de los casos más terribles, ¿no? De lo que ha... Más la colmenita, ¿no? Que es una vergüenza. Les agradezco a ambos haber estado aquí, que se repita y que podamos compartir todo el trabajo que hace también periodístico con el público de la televisión. Gracias. Y a la vuelta...